Les amamos mucho, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están contentos? ¿Trajeron su Biblia? A verla. Ándele. ¿Un cuaderno con una plumita o algo? Mira, mi hermana trajo 2 cuadernos. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad tan preciosa que nos concedes de estar vivos. Reconocemos tu poder, tu autoridad, tu majestad y tu señorío sobre nuestras vidas. Moldéanos, Señor, porque deseamos parecernos más a Jesús cada día. Deseamos amar tu palabra y a ti sobre todas las cosas, Señor. Instrúyenos, tu Espíritu Santo se mueva con libertad y traiga a nuestro corazón el mensaje que necesitamos escuchar y la pasión para poder obedecerlo y amarte siempre. En Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias en el libro de los Salmos. ¿A cuántos les gustan los salmos? Salmo 19, en un mensaje que se llama El poder de la palabra de Dios. Salmo 19, que se piensa fue escrito por el rey David hace aproximadamente 3000 años. Lo que vamos a leer tiene 3000 años, imagínense. Pero en realidad no tiene 3000, tiene toda la eternidad, porque es la palabra eterna de Dios. Dios ya sabía el Salmo 19 desde hace millones de años, pero lo reveló hace 3000. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El verso 14 juntos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ningún otro libro de religión y filosofía se puede comparar con esto que acabo de leer. Ni el Tripitaka de Buda, el libro del Popol Vuh está bien aburrido, el Corán del falso profeta Mahoma no contiene nada que se le asemeje a esto que acabo de leer, que fue escrito hace, repito, 3000 años.
por el rey David, inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas palabras preciosas, y por eso sabemos que es la palabra de Dios. El libro de los Salmos es uno de los más hermosos de la Biblia y uno de los más queridos por el pueblo de Dios. La palabra Salmos en hebreo, Tehilim, apúntala con H, Tehilim, significa simplemente alabanzas. De manera que los 150 salmos que aparecen en este libro son alabanzas, son cantos, como lo que estábamos haciendo hace un momento con los chicos del grupo musical. Estábamos cantando salmos, alabanzas. Lamentablemente la música de estos 150 salmos, de estas 150 joyas, se perdió. No tenemos la partitura ni grabaciones, pero se conservó lo más importante, que es la letra, la palabra de Dios. En latín la palabra psalmoi significa canciones acompañadas por el punteo de cuerdas, y esto revela que los salmos están estrechamente relacionados ¿con qué? Con la música, y tienen el propósito principal de adorar a Dios. La música es algo precioso. A todos ustedes les gusta la música. Espero que escuchen música que exalta a Dios, que agrada a Dios, que glorifica a Dios, y que no estés escuchando las de la rancherita del cuadrante o tus cumbias con letras de inmoralidad. Esa no agrada a Dios, porque la música fue creada por el Creador para la adoración del Creador. De manera que nosotros, como hijos e hijas de Dios, debemos usar la música para adorar al Creador, para bendecir al Creador. Para eso es la música, para cantar, entonar salmos. Muchos de ustedes cantan bien afinado, podríamos ser un coro aquí precioso. Otros no cantan tan afinado, pero cantan con el corazón, y eso es lo que cuenta. Y no me dejarán mentir, en momentos de angustia, de tristeza, de depresión, estamos en un bache emocional, perdiste el trabajo, tienes un problema fuerte en casa, y cuando empezamos a cantar y alabar a Dios y abrimos nuestra boca y comenzamos a declarar salmos, cambia el ambiente, ¿no es cierto? A los 5 minutos que estás cantando, Señor, me siento muy mal, me siento terrible, pero voy a cantarte salmos porque tú eres digno, Señor. Y la alabanza no depende de cómo me sienta yo, depende que tú eres digno de ser alabado. Entonces yo voy a alabarte, voy a glorificarte, y en pocos segundos el Espíritu Santo cambia el ambiente, y ese espíritu de tristeza, de depresión, de desánimo, de muerte, se va fuera en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo comienza a tomar control. Los salmos fueron compuestos en diferentes etapas de la historia de Israel. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el salmo más antiguo de todos? El Salmo 90. Apúntalo. ¿Quién escribió el Salmo 90? Fue compuesto por Moisés. Y Moisés vivió mucho antes que David. El Salmo 90 data de los tiempos posteriores a la esclavitud en Egipto. Y cuando Moisés sale de Egipto con Israel, comienza a escribir el Salmo 90, que te recomiendo que lo leas. Es un salmo de los más hermosos. Pero la mayoría de los salmos data de los tiempos del Reino Unido. Cuando Israel y Judá estaban unidos, todavía no se dividían. David era el rey y su hijo Salomón. La mayoría de los salmos datan de ese tiempo. ¿Ustedes sabían que el libro de los Salmos no es un libro solamente? Son 5. 5 libros integra el libro de los Salmos. El primer libro va del Salmo 1 al Salmo 41 y fueron compuestos todos por David. El segundo libro del Salmo 42 al 72, compuestos por David y los hijos de Coré. El tercer libro del 73 al 89 fueron compuestos principalmente por Asaf, otro adorador. Del Salmo 90 al 106 es el cuarto libro
en su mayoría son anónimos. No sabemos quién los compuso, con excepción del Salmo 90 y unos pocos más. El 90 compuesto por Moisés. Y el quinto y último libro, del Salmo 107 al 150, que fueron compuestos por el rey David, aunque hay algunos anónimos también. 150 salmos. ¿Ustedes saben cuál es el propósito del libro de los Salmos? El propósito de los Salmos es exaltar a Dios en alabanza. Es el himnario antiguo de Israel. Los que crecimos en iglesias tradicionales como las iglesias metodistas, o si tú fuiste a una iglesia bautista o presbiteriana, entrabas a la iglesia y el pastor te daba ¿qué? Un himnario. ¿Te acuerdas? Y a ver, abran el himnario en el himno 185, Castillo fuerte es nuestro Dios, de Martín Lutero. Y ahí abríamos el himnario. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y empezamos a cantar. Bueno, el himnario antiguo de Israel era este. Los salmos. Con estos salmos ellos cantaban, exaltaban a Dios y proclamaban las grandes obras de Dios y la historia del pueblo de Israel, porque muchos salmos contienen la historia del pueblo de Israel. Si tú quieres leer un resumen de todo el Antiguo Testamento, lee los salmos y ahí te vas a enterar de toda la historia de Israel. Vamos a estudiar a continuación el Salmo 19. El Salmo 19 fue compuesto por David, no se sabe cuándo. Algunos teólogos piensan que lo compuso cuando estaba huyendo de Saúl, tal vez. Y se divide en dos secciones. La primera sección del versículo 1 al 6 y la segunda del 7 al 14. La primera sección presenta a Jehová como el creador de todo lo que existe. Esta primera sección del 1 al 6, los estudiosos la han llamado la revelación general de Dios, porque Dios se ha revelado a través de su creación, de las galaxias, de las estrellas. Es increíble cómo Dios creó el sistema solar con un sol extraordinario que tiene energía para alumbrar el sistema solar y la Tierra por varios millones de años todavía. Y después puso una pelotita así azul llamado planeta Tierra, con una luna que gira alrededor, creada también por Dios. La colocó en el lugar exacto. Ustedes saben que si el planeta Tierra estuviera unos pocos miles de kilómetros más cerca del Sol, ahorita aquí estaríamos a 250 grados centígrados y ninguno estaría vivo. Y si lo hubiera colocado unos pocos cientos de kilómetros más lejos, estaríamos congelados a menos 300 grados centígrados. ¿Se han dado cuenta que la temperatura en Toluca fluctúa en todo el año? ¿Cuál es el día más frío en Toluca? ¿Menos 5, menos 10? ¿Menos 10 graditos? ¿Y cuál es el día más caluroso en Toluca? 30 si bien les va, ¿no? 28, 27. Entonces no fluctúa tanto la temperatura. Podemos estar vivos porque Dios colocó el planeta Tierra exactamente en la órbita que tenía que estar colocado. Y el planeta Tierra está inclinado 23 grados sobre su eje, lo cual provoca las estaciones. Y por eso tenemos primavera, verano, otoño e invierno. Vean el versículo 1, qué maravilla. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién es el creador del cielo y del firmamento? Dios. Y aquí la palabra cielos se refiere a los tres cielos que existen. El primer cielo, la atmósfera terrestre. El segundo cielo, el espacio exterior. El tercer cielo, el lugar donde habita Dios, la Nueva Jerusalén. Y Dios creó los tres. Y esos cielos anuncian la obra de sus manos. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche le declara sabiduría. Cuando sale el sol en la mañana, Dios, ese sol, cuando tú veas el sol, es un reflejo de que Dios te está diciendo: te amo, yo soy el creador y yo permito que el sol salga para que tú vivas. Salgan a tomar sus baños de sol, hermanos. 15 minutos, vitamina K, es lo mejor que puedes hacer. Unos bañitos de sol. No estés encerrado en un lugar oscuro, por favor, todo el día. Y después en la noche sale la luna. Ahorita ya se acercan los días de la luna llena. Y cuando vemos la luna ahí que está reflejando la luz del sol, Dios te está diciendo: te amo.
Yo soy el creador de la luna. Acuérdate de mí. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le emite palabra, otro día, una noche, otra noche le declara sabiduría. Versículo 3. Pero no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Qué quiere decir el versículo 3? Que el sol no habla, ni la luna, ni las supernovas, ni las estrellas, ni el sistema solar. El sol yo nunca lo he escuchado diciendo, Dios existe, Él me creó a mí. No, el sol no habla. Ni las montañas, ni los ríos, ni los mares, ni el reino mineral, ni el animal, no hablan en lenguaje humano, no hay palabras, no es oída la voz de Dios de esta forma. Pero en el versículo 4 se nos dice, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aunque no hablan, sí nos transmiten un mensaje. ¡Qué increíble! ¿Cuál es el mensaje que nos transmite un atardecer en Cancún? Una salida del sol preciosa aquí en el Nevado de Toluca. Cuando vemos esos documentales de los osos polares o en el Polo Norte los pingüinos que hacen las migraciones, cuando llegan aves de Canadá a tu casa y ahí hacen sus nidos y ahí nacen sus polluelos, ¿cuáles son las palabras que nos están diciendo? Ellos dan testimonio de la existencia de Dios. Dios es el creador. Versículo 4. Hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. En los cielos Dios diseñó un lugar específico para el sol. Versículo 5. Y el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Aquí se personaliza al sol en sentido figurado, es una metáfora. Entonces aquí el salmista está diciendo, el sol cuando sale y recorre su camino es como un novio recién casado que sale del cuarto nupcial. Así se personifica el sol, qué hermoso. El sol es como un novio que está listo para recorrer su camino. Versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso, ¿hasta dónde? Hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Este versículo 6 no se refiere al amanecer y al atardecer. Se refiere al recorrido del sol en su órbita a través de la Vía Láctea, que es la galaxia a la que nosotros pertenecemos. ¿Han visto alguna fotografía de la Vía Láctea? Si no la han visto, métanse a la página del telescopio Hubble. Ese ya es viejito, pero es muy bueno. Un telescopio que enviaron en la presidencia del presidente Clinton en Estados Unidos. Diseñan este telescopio, lo mandan al espacio exterior y a la hora que prenden la tele para verlo, les falló la colocación de un lente y estaba miope el telescopio. Millones de dólares. ¿Y qué hizo el presidente Clinton? No podía quedar mal. Contrató a la NASA, unos astronautas, expertos, hicieron el viaje hasta el Hubble y le cambiaron de lentes. Le hicieron su graduación y le cambiaron los lentes. Literalmente, investíguenlo. Y ahora, a través del telescopio Hubble, podemos ver galaxias, supernovas, estrellas. Increíble. Y hace un par de años lanzaron otro telescopio más potente que el Hubble, que se llama el JW. Apúntalo. James Webb. El telescopio James Webb, que está en órbita alrededor de la Tierra. Métete a la página del James Webb y vas a ver una galaxia lejanísima que se llama el Ojo de Dios. Así le pusieron porque tiene forma de ojo y el centro lo tiene como azul con rojo. Una cosa preciosísima. Y descubrimos más planetas y más galaxias con nuestros telescopios que hemos enviado desde el planeta Tierra. Entonces, si tú ves una foto de la Vía Láctea, ¿verdad? Es así, hagan de cuenta como un bolillo, así que se abre y luego se vuelve a cerrar, llena de millones y millones de estrellas y planetas. Y nuestro sistema solar es un puntito que está en una de las partes externas de la Vía Láctea. Puntito, nada que ver. Y ahí Dios le plació crearnos y formarnos. Dile a una persona, eres creación de Dios. Entonces dice el versículo 6 que su curso es desde los cielos y hasta el término de ellos. Esto se refiere a la órbita del Sol y de todo el sistema solar, porque nosotros estamos girando también junto con el Sol en la órbita de la Vía Láctea. ¿Ustedes saben a qué velocidad avanza el Sol por la Vía Láctea?
220 kilómetros por segundo, que sería una velocidad de 792,000 kilómetros por hora. 792,000 kilómetros por hora. Y se tarda 250 millones de años en completar una vuelta o un ciclo a la Vía Láctea. ¿Sabían ustedes eso? Que no solo la Tierra gira en su eje y gira alrededor del Sol, el Sol también gira y tiene una órbita por toda la Vía Láctea y se tarda, repito, 250 millones de años en completar ese giro. ¿Sabía el rey David eso? ¿Tenía telescopios David? ¿Cómo le hizo para escribir esto? Esto es la palabra de Dios. El versículo 5 y 6 describen la órbita del Sol a través de la Vía Láctea hace 3,000 años, sin telescopios. ¿Alguien se emociona? Gloria a Dios. Esa es la primera parte del Salmo, la revelación general a través de la creación de las galaxias, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, el mar. Pero la segunda parte del Salmo es aún más impactante, porque nos habla de la revelación especial de Dios, es decir, de la palabra de Dios. Dios se ha revelado de dos formas, a través de la creación y a través de la Biblia. Y ahora vamos a estudiar, hasta donde nos permita el tiempo, algunas verdades acerca de la Biblia. Específicamente se nos enseñan 6 verdades y 6 efectos que produce la palabra de Dios. Noten cómo el mismo Dios que creó las galaxias y el universo que tanto nos impactan y tanto nos impresionan, es el mismo Dios que escribió este libro. Por eso se llama la palabra ¿de quién? Vamos a ver la primera característica de la poderosa palabra de Dios y sus efectos en el corazón humano. Vean el versículo 7. ¿Qué dice el verso 7? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Vamos a meterle lupa al versículo 7. Subraya la palabra ley. Es la palabra hebrea Torah, con H al final y acento en la A. Torah. ¿Han escuchado hablar acerca de la Torah? Bueno, esta palabra hebrea significa simplemente enseñanza, directriz o instrucción. La palabra Torah se emplea también para referirse a los primeros 5 libros de la Biblia. El pueblo judío, cuando habla de la Torah, está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Cuáles son los primeros 5? Génesis, ¿qué más? Éxodo, ¿qué otro? Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torah para los judíos. Y significa enseñanzas, directrices. Dios a través de la Biblia quiere enseñarnos. Esa es la intención de Dios. La intención de Dios no es decir, estas son mis leyes y el que no las cumpla se va al infierno. No, eso no es la Torah. Mala traducción. La Torah es una enseñanza de Dios, como de un padre a un niño pequeño. Vamos a ver Proverbios capítulo 3, por favor. Vamos a leerlo. ¿Cuántos quieren ser instruidos por nuestro Padre, nuestro Dios? Proverbios 3, del 1 al 4. Aquí está hablando el autor de Proverbios, Salomón, y dice lo siguiente, léanlo conmigo. Hijo mío, no te olvides de mi Torah, de mi enseñanza, de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. De manera que el Señor nos ha revelado su Torah. La Torah de Jehová incluye la enseñanza contenida en la totalidad de la palabra de Dios. Si tú quieres ser instruido por Dios, aprender quién es Dios, cómo se debe comportar un esposo, una esposa, cómo tratar a tus hijos, cómo actuar ante un mundo pecador y de inmoralidad, aquí está la instrucción.
en la totalidad de la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo, Salmo 19. Dice el versículo 7, la ley de Jehová, la Torah de Jehová es que perfecta, subraya la palabra perfecto, tamim en hebreo, tamim. Y esta palabra significa literalmente completo, algo que está completo, perfecto, que no le falta nada. La implicación entonces es muy clara. La Torah de Jehová es tamim, está perfecta, está completa. La totalidad de la instrucción de Dios contenida en la Biblia está completa y no le falta nada. La Escritura es íntegra. La Escritura es suficiente para nosotros. Por lo tanto, no es necesario buscar la verdad de Dios en otras fuentes aparte de la palabra de Dios. Algunos cristianos dicen, voy a mezclar la Torah, o sea, la Biblia, con mis libros de psicología, porque se complementan muy bien. No, tú no puedes hacer eso, porque la Biblia es suficiente. Voy a mezclar la Biblia con los horóscopos y lo que diga la doctora Corazón en TV Azteca. Estás ofendiendo a Dios. ¿Sabe qué, pastor? Lo que pasa es que fui al Sanborns y me encontré un libro de autoayuda increíble que habla de la sanidad con las manos, y el título del libro es Tú puedes sanar tu vida, sé un millonario en 15 días. Es el título de otro libro del Sanborns. Los 5 hábitos de la gente, los directivos altamente eficaces. Entonces voy a tomar los principios de los directivos altamente eficaces con los otros libros del Sanborns, con el de Tú puedes sanar tu vida, y lo voy a mezclar en la licuadora con los salmos y los proverbios y la Biblia, y me lo voy a tomar el licuado. Tú no puedes hacer eso, porque el día de hoy acabas de aprender en el versículo 7 que la Torah de Jehová es perfecta, no le falta nada. La verdad completa de Dios está revelada y se encuentra en las sagradas escrituras. Vamos a Juan 17. Juan capítulo 17. Juan 17 es la oración apostólica del Señor Jesucristo. Y vamos a leer el versículo 17. Juan 17, 17. ¿Qué dice? Jesús está orando, no solo por los discípulos de su tiempo, sino por todos los que habrían de creer en Él después. En otras palabras, en Juan capítulo 17 está tu nombre. Jesús está orando por ti. Jesús oró por ti hace 2000 años. ¿Sabías eso? Dile al de junto, empújalo, dile, Jesús oró por ti. ¿Dónde dice la Biblia? En Juan 17. ¿Qué dice el verso 17? Jesús está orando y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿En qué podemos ser santificados y crecer en el conocimiento de Dios? En los libros de autoayuda, psicología, sociología, antropología, mercadotecnia. Vamos a mezclar la mercadotecnia del McDonald's con la iglesia, hermanos, para que crezca la iglesia. Así, hay que descubrir los secretos de Burger King y McDonald's de mercadotecnia y traerlos a la iglesia. Eso no se hace. Eso no se hace. No necesitamos nada más que las sagradas escrituras. ¿Ustedes lo creen? ¿O van a seguir mezclando cosas? No podemos. En un éxtasis de adoración, el salmista declara en el Salmo 138, versículo 2, vean qué belleza. Salmo 138, 2 dice el salmista, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre de Dios y la palabra de Dios están engrandecidos ¿sobre qué? Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Regresamos al Salmo 19 porque todavía no acaba el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y cuál es el efecto que produce? En el versículo 7, díganme ustedes. Convierte el alma. Subrayen la palabra convertir. Es la palabra hebrea sub, S-U-B. Y se refiere a un genuino
arrepentimiento en el alma del pecador. Esta palabra, mejor que cualquier otra en el hebreo, reúne en sí misma los requisitos del arrepentimiento: apartarse del mal y volverse a Dios. Apartarse del mal y volverse a Dios. La persona que realmente se ha arrepentido se aparta del mal, comienza a odiar el tabaco. Antes fumabas y fumabas y fumabas, según tú hasta eras cristiano, y seguías fúmele y fúmele. Pero el día que tú te arrepientes, ves el cigarro y te da asco. Asco. Oh, ¿cómo es posible que yo hiciera eso antes? ¡Qué asco! La persona que se arrepiente es la que antes veía pornografía y ahí estabas viendo esas cosas, pero en algún momento Dios hace un milagro a través de su Espíritu Santo y su palabra, y ahora te acuerdas de esos momentos que prendías esas imágenes y te da asco. Dejaste el pecado, te apartaste del pecado, pero no solo eso, sino que te volviste 180 grados ¿a quién? A Dios. Eso es lo que significa la palabra convertirse o conversión. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 23 y 24, Josué explica muy bien lo que es el arrepentimiento. Josué 24, 23 y 24 dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Quiten los ídolos, pero vuélvanse a Dios. Quiten el pecado, pero vuélvanse a Dios. Algunos dejan el pecado porque ya no les conviene. ¿Es usted diabético? Ya voy a dejar de comer 3 kilos de chocolate. Y dejaste ya eso, pero no porque ames a Dios, sino porque no te quieres morir de diabetes. Eso no es arrepentimiento. Dejaste de manejar como loco a 180 por Paseo Toyocan. ¿Por qué dejaste de manejar? Porque te estrellaste el otro día, casi te mueres. Entonces, no dejaste de manejar de esa manera pecaminosa porque ames a Dios, sino porque ya calculaste, no te quieres meter en problemas. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento implica entregar completamente nuestro corazón a Dios. A Dios. Regreso al versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Cuál es la conclusión del versículo 7? Escuchen. La palabra de Dios tiene el poder sobrenatural de introducirse en el alma del pecador, traer convicción de pecado a su vida, fe para creer en Dios, arrepentimiento para ser perdonado, y de esa manera ocurre la conversión, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma los corazones duros de piedra en corazones suaves de carne. Transforma nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestras acciones. Este libro es sobrenatural y está vivo. A ver, levanten así su Biblia y digan conmigo: esta es la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla, Dios habla. ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué sigues oyendo la charrita del cuadrante? Si realmente creemos que la Biblia tiene un poder transformador, ¿por qué no la leemos? ¿Por qué no la meditamos? ¿Por qué no tenemos un deseo, una pasión por la Biblia? Si creemos en el Salmo 19:7, nos la pasaríamos día y noche en la Biblia. Hebreos 4, versículo 12 y 13. Vamos a ver si es cierto en el Nuevo Testamento. Hebreos 4, 12 y 13. Quiero que lo leamos juntos. Búsquenlo en su Biblia. Hebreos 4, 12 y 13. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios está viva, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra, noten ese vocablo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13.
léanlo conmigo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas delante de la presencia de la palabra de Dios, porque Dios mismo es la palabra de Dios. Todo esto salió de su boca. Entonces, cuando leemos la Biblia, penetra en nuestro corazón y separa el pecado, nos redarguye. ¿No se han puesto incómodos de repente cuando leen la Biblia? Ay, Señor, soy bien soberbio, Señor. Ay, Señor, por acá estoy leyendo de los fariseos y creo que yo estoy peor que ellos, Señor. La Biblia nos confronta, nos redarguye, nos transforma. Y aquí tengo un reto para ustedes que quiero que apunten en sus cuadernos. Quiero preguntarles algo, no quiero que me lo contesten ahorita. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia completa, de tapa a tapa? No levanten la mano. Si realmente creemos en el Salmo 19:7, creo que este año es un buen año para que por primera vez en tu vida leas la Biblia completa. Completa, de Génesis a Apocalipsis. Si lees de 3 a 4 capítulos diarios, la terminas en diciembre. 3 capítulos del Antiguo Testamento en la mañana, 2 capítulos del Nuevo Testamento en la noche. ¿Se te hace difícil? Vas a invertir 40 minutos, 45. Ay, pastor, no, es que estoy viendo la serie del Netflix de los narcos y está buenísima. Véala, pastor, está bien buena. No, pastor, eso de sentarme 40 minutos, una hora a leer la Biblia en la noche con mi familia. Ay, pastor, yo nada más me sé el Salmo 23, me dijo un día un hermano. Es lo único que se sabía de toda la Biblia. Y nada más el versículo 1, porque los demás tampoco. Otros abren la Biblia así en la sala, en el Salmo 91. Como si saliera poder así, ¿no? Para ahuyentar a los demonios, dicen. Y ya está ahí arañas de las patonas ahí caminando por el Salmo 91, porque ni le das la vuelta, no la lees, la tienes ahí como un fetiche. La Biblia no es un amuleto. ¿Qué es eso? No, hermano, la Biblia no es para abrirla de adorno. Otros, peor aún, cuando se meten en un problema, como nunca leen la Biblia, pero necesitan palabra de Dios en medio de su problema, le hacen así con el dedo. 1, 2, 3. Aquí, háblame, Señor, háblame. ¿Qué es eso? Y le salen unos versículos que la bestia que salía del mar tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No, ese no, Señor. Ese versículo no es para mí. Otra vez. Uy, esa es una irreverencia para Dios. Es una falta de respeto para Dios. Apunta tu tarea para el 2024. Apúntala. Leer toda la Biblia este año. 3 capítulos del Antiguo, 2 capítulos del Nuevo Testamento. ¿A qué horas, pastor? Pregúntale a Josué, no me preguntes a mí. Josué capítulo 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿A qué horas? En la mañana y en la noche. Cuando te despiertes y antes de acostarte. Pero no la leas así nada más. Ya la leí, ya acabé. No. Apunta. Cuando leas un pasaje, cuando leas un capítulo, hazte estas preguntas básicas. Número 1, ¿qué quiere decir este pasaje? Número 2, ¿hay algún pecado que evitar en este pasaje? Número 3, ¿hay algún mandamiento que obedecer en esto que acabo de leer, en este pasaje? ¿Algún mandamiento? Número 4, ¿hay alguna promesa de Dios que yo pueda tomarla para mi vida en este pasaje? Y número 5, ¿cómo aplico esto a mi vida? En mi diario vivir, mañana que tengo que ir a la escuela, al trabajo, lidiar con los jefes terribles que tengo en el proyecto que traemos tremendo de ingeniería. ¿Cómo lo aplico?
creo que nadie apuntó las preguntas, nada más la hermana que está aquí adelante. Ahí luego saca copias, hermana, como unas 400 copias. A los que les interese, desde luego. Espero que a muchos les interese este tema. Regresamos al Salmo 19. Apenas vamos en el versículo 7. ¿Entendieron el versículo 7? Vamos al versículo 7, segunda parte. ¿Qué dice? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra mandamientos, pikidim en hebreo, es un término general que describe las responsabilidades que Dios demanda de su pueblo. Me salté una parte, perdónenme. Sí, no, me salté una parte. No. Vamos en orden. Me faltó la parte segunda del versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora sí, ya me encarrilé. La palabra testimonios, edut, significa recordatorio o advertencia. Qué interesante el hebreo, ¿verdad? Entonces, el testimonio de Jehová es fiel, es decir, Dios nos ha dado una señal de advertencia, un recordatorio que es fiel. ¿Qué nos está advirtiendo Dios? ¿Cuál es la señal de advertencia de Dios? ¿Qué es eso de lo cual Él está advirtiendo? Y la respuesta es muy sencilla, es Dios mismo. Dios está dando testimonio de sí mismo en la Biblia. ¿Quieres encontrarte con Dios? Lee la Biblia. Porque la Biblia es un testimonio fiel de Dios, de quién es Dios, de cuál es su carácter, cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo siente Dios, cómo creó todas las cosas Dios, cómo diseñó el plan de salvación Dios. ¿A alguien le interesa saber quién es Dios? Claro que sí. Y lo vamos a hacer a través de su perfecta palabra. Salmo 95, versículo 3. ¿Qué dice? Salmo 95, 3, dice el salmista: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Los testimonios de Dios son firmes. La palabra de Dios es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca, nunca pasará. Sus palabras son fieles además. El testimonio de Jehová es fiel. Amán en hebreo, la palabra fiel, describe algo que es ciertísimo, firme y verdadero. No hay nada más cierto, más firme y verdadero que la palabra de Dios y todo lo que está aquí contenido. No hay mentira en la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante. Eso quiere decir que en sus autógrafos no contiene errores. Lo que escribió Moisés en el papiro original no contiene un solo error. Lo que escribió el apóstol Pablo en el original griego, las cartas a los Corintios, Romanos, Gálatas, etcétera, no contiene un solo error. La Biblia es inerrante y es infalible. ¿Y cuál es el efecto que produce esto para terminar? Versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y cuál es el efecto? ¿Que hace sabio a quién? Al sencillo. Si tú estudias la Biblia y meditas la Biblia y devoras la Biblia y te preguntas, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los mandamientos que debo obedecer? ¿Cuáles son los pecados que debo evitar? ¿Cuáles son las promesas que debo creer? ¿Cómo aplico esto para mi vida? Y verdaderamente estudias la palabra de Dios profundamente, tú vas a ganar algo muy valioso que se llama sabiduría. Dile a la persona a tu lado, te falta sabiduría. Pídesela a Dios. Y yo me digo a mí mismo, te falta sabiduría. Yo soy el primero al que le falta. Pero la palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Apunten la palabra sencillo, petí en hebreo. Petí, muy interesante. Describe una persona inmadura que no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Una persona sencilla o simple en la Biblia es la persona que acepta todo lo que le dicen,
todo lo que le enseñan y no lo pasa por ningún filtro. Entonces la persona sencilla fácilmente se deja seducir por el pecado. Tómate esto, amigo, en una fiesta ya le echaron un chocho ahí. Ay, sí, ya vas tú y te lo tomas, ni ningún filtro te lo tomas. Te metes a un restaurante, quién sabe dónde, te traen un pollo que parece todavía que está vivo y huele feo, todavía tiene las plumas y ahí vas y te lo comes. Esa es una persona simple, la que se come todo lo que le dan, la que no sabe decir que no. El hombre simple se niega a seguir las instrucciones de Dios. Una muchachita simple es la que le dice que sí al primer galán que se le aparece. Ay, estás bien bonita. ¿Quieres ser mi novia? Sí, sí, sí. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Un muchacho simple es el que se enamoró y ya ella es la mujer de mi vida. Voy a ir a declararle mi amor. ¿Cómo crees? Esa es una persona simple. No sabe escoger sus amistades. Tiene cualquier clase de amistades. Se acerca el nieto del anticristo y quiere ser tu amigo y le dices que sí. ¿Qué te pasa? La persona simplona, sencillona es la que prende la tele. Cualquier cosa que estén pasando se queda viendo. La persona simple es la que nunca se ha salido del cine. Ni una vez en tu vida te has salido del cine. Y entraste ahí con tu familia y la película se llamaba Los monstruos del quinto infierno. Y de entrada, ¿para qué entraste a ver eso? Ya está lleno de monstruos y de momias y de demonios y ahí estás con tus palomitas. Y tus niños de 14 años viendo todas esas porquerías. La persona simple. ¿Qué le hace falta al simple? Sabiduría, digan conmigo, sabiduría. ¿Y de dónde va a sacar sabiduría? De la palabra de Dios. Al contrario de los simples, aquellos que obedezcan los fieles testimonios del Señor llegarán a ser sabios, podrán discernir entre lo bueno y lo malo. Y cuando haya una serie de Netflix, eso es una porquería, quítalo. En mi casa no se ve eso. Esa música está contaminada, es puro pecado, y quiten eso. Te vas a agarrar y te levantas del cine. ¿Saben qué, niñitos? Yo un día saqué a todo el grupo de jóvenes del cine, imagínense. Que la película se veía muy simplona y a los 5 minutos puras cochinadas. Le dije, se me paran y se salen. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo que por qué? Vámonos. Órale. Ay, pastor, qué estricto. La persona sabia va a poder discernir y va a poner límites con los pecadores. Sabes que yo te comparto la palabra de Dios, ¿sí? No hay ningún problema, podemos tener una relación, ¿verdad?, de amistad. Pero si tú te quieres meter con mi familia y comenzar a contaminar con tu pecado, discúlpame, no podemos ser amigos. Ay, qué payaso. Discúlpame, hay límites. ¿Sabe qué? Este platillo se lo lleva. El otro día desayuné con un pastor, le trajeron unos hot cakes, así como 10 hot cakes, con la mielesota, así como, eran como 5 millones de calorías. Y dice el pastor, señorita, se lleva esto yo no lo pedí. Ay, pero ¿por qué? Cómaselo. Yo voy a tener que pagar el platillo. Discúlpeme, yo no como eso. Y yo no se lo pedí. Pregunta, ¿cómo es tu vida? ¿Eres simple o eres sabio? Cada quien conteste. En su cuaderno ponle. Póngale ahí en tu cuaderno. Muy bien. Versículo 22 y 23 de Proverbios 1. Proverbios 1, 22. Y 23. Proverbios 1, 22 y 23. Si tú detectas que eres una jovencita y eres así medio simplona como lo que describí, o un jovencito enamoradizo, o de plano no disiernes nada de lo bueno y lo malo y vives como tu mente te da a entender y andas ahí navegando por la vida y andas lejos de Dios, por favor, pon atención a esta prédica y toma en serio la palabra de Dios. Proverbios 1, 22 y 23. Hay una pregunta, vamos a leerla. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia.
volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Te dice el Señor. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Ya vas en el cuarto novio, mijita. ¿Hasta cuándo vas a seguir así viviendo con tus papás? Si todavía te siguen diciendo bebé y ya tienes 43 años, papacito. ¿Hasta cuándo vas a conseguir una chamba? ¿Y vas a dejar de pedirle dinero a tu abuelita? ¿Hasta cuándo vas a discernir lo que ves en la tele y en el YouTube y en el Facebook, mijita? ¿Hasta cuándo? Esto lo está preguntando el Señor, no yo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Acérquense a mí, yo derramaré mi espíritu y te haré saber mis palabras. Estamos en la generación que ya no lee. El estadounidense promedio lee de 2 a 3 libros al año. El mexicano promedio no lee ni la introducción del primero. No nos gusta leer. Somos todo rápido, el Facebook, el WhatsApp, ya rápido, ahí, ya, órale, ya. Aquí a la iglesia ni apuntes traemos, ni leemos la Biblia. La Biblia, ay, no le entiendo, pastor, me dijo un día un jovencito. Es que no le entiendo. Pues agarra un diccionario de la Real Academia Española y analiza la palabra vosotros, que no le entiendes. El otro día otro joven vino y me dijo, ay pastor, es que yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Y hasta que no la escuche audible, no me voy a convertir. Y dije, míralo. ¿Quieres escuchar la voz audible de Dios? Sí, pastor. Agarra una Biblia, ábrela en el Salmo 23, léelo en voz alta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de... Estás escuchando la voz audible de Dios en este momento. ¿No es verdad? Dios no tiene que materializarse y decirte, hola, yo soy Jehová de los ejércitos. Ya te lo dijo 20,000 veces aquí. ¿Quieres escucharlo en voz alta? Léelo en voz alta. Aquí está la voz de Dios en voz alta, audible. No hay pretexto, hermanos. No hay pretexto. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Nuestros hermanos del siglo XVI, XVII, los puritanos del siglo XVIII en Inglaterra, los colonizadores de las 13 colonias en Estados Unidos, todos, la mayoría eran cristianos evangélicos. ¿Sabían ustedes eso? ¿Y saben ustedes qué hacían en la tarde? Ya después de ir al campo y recoger la cosecha y los animales, y eran campesinos la mayoría. En la tarde que se ocultaba el sol no había luz eléctrica. ¿Cómo se alumbraban? Con velitas. A las 6, 6:30 ya no había luz, ni televisión, ni mucho menos celular y WhatsApp. ¿Y saben ustedes qué hacían a las 6:30? Prendían las velitas. ¿Saben ustedes qué leían? Desde las 6 hasta las 8, 9:30, cenaban y se iban a dormir diario con sus niños. Pero ahorita llegan las 6:30, prende la tele, vamos a ver una peli. Vamos a ver quién me escribió en el WhatsApp. Y la Biblia arrumbada con las arañas patonas que les decía. Con razón estamos así, todos deprimidos, todos tristes, todos atacados por el diablo, todos pecaminosos, pues cómo no. Por eso termino con el Salmo 19, versículo 10 al 14. Vamos a terminar como empezamos, leyendo el Salmo 19. Y quiero que lo leas con lo profundo de tu corazón. Salmo 19, 10. ¿Qué dice? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Fuerte, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Enamórense de este libro. Sacrifiquen lo que tengan que sacrificar. Que no pase un día sin que leamos, meditemos, obedezcamos la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir?
¿Hay algún mandamiento? ¿Hay algún pecado que evitar? ¿Hay alguna promesa que reclamar? En Lucas capítulo 7, en Juan 1, en el Salmo 90, en Éxodo 18. Claro que hay. Dios nos habla a través de su palabra. Y es lo único que puede transformar tu vida y tu corazón. La palabra bendita y santa de Dios. Termino con la historia del hermano Fausto. El hermano Fausto estuvo en el coro en la iglesia de Tlalnepantla muchos años. Ya grande el hermano, de más de 80 años. Siempre yo lo veía con su Biblia, siempre un ratito libre, y ahí estaba en los Salmos. En la mañana, Génesis. Luego en los ensayos en la noche, ahí estaba en los Hechos. Toda su Biblia subrayada con notas y con comentarios y preguntas, y se me acercaba cada rato. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Y aquí cuando Jesús sanó a esta persona, ¿por qué esto y aquello? Y Apocalipsis, explíqueme aquí, pastor. Y los filipenses, ¿cómo era la iglesia de Filipenses? Pastor, no le entiendo aquí a Levítico, está muy difícil. Hambre de la palabra, Fausto, hambre, un hambre tremenda. Y un día le pregunté: oye, Fausto, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Me dijo: pastor, yo llevo 38 años de conocer a Cristo y me propuse, desde el primer año que lo conocí, leer la Biblia completa una vez al año. Esta es mi ocasión número 39 que leo la Biblia completa. 39 veces. Y le dije: ¿ya conoces más a Dios? Sí, pastor, ya lo conozco más. Y se hacía así como que le daba temor de Dios. Ya lo conozco más, pero me falta mucho. Quisiera leerla 1000 veces, me decía. Apenas llevo 38. Y yo nada más me enrojecía de vergüenza, porque yo no llevo 38 veces. ¿Cuántas llevas tú? Oremos. Señor, gracias te damos por el Salmo 19. Qué preciosa es tu palabra, Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación nos revela tu existencia, pero tu palabra también lo hace con más detalles, porque es la palabra viva y eficaz que nos alienta, que nos fortalece. Levanta tus manos y dile: Señor, perdóname si no he tenido la pasión de estudiar tu palabra, de meditarla, de sentarme un rato en la noche, en la mañana. Perdóname, Señor, porque tú me hablas a través de ella, me cuidas, me abrazas, me consuelas, me exhortas también, Señor. Y yo no he querido. He cambiado tu palabra por un montón de cosas que ni sirven de nada. Perdóname, Señor. Y enamórame de ti, de tu palabra, Señor, que como niño recién nacido desee la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor, te damos. Danos hambre de tu palabra. Bendecimos y alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.